Excelente. Excelente. Ahora sí, queridos alumnos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto saludarles. Vamos rápidamente a empezar la clase del día de hoy. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí al pendiente de la clase. Y vamos a ver y abrir el libro de números, alumnos. El libro de números. Hemos visto Génesis, Éxodo, Levítico, pero hoy vamos a ver el libro de números. Fíjese qué interesante lo que dice aquí. El libro de números obtiene su nombre de los dos censos de niños de Israel encontrados en el capítulo 1 en el monte Sinaí y en el capítulo 26 sobre los planes de Moab. Ojo, y pregunta ahí si te gusta anotarlo. Otro nombre que le dan al libro de números es en el desierto. ¿Ok? Ahora, números continúa donde Éxodo termina. ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, entre Éxodo y números hubo un paréntesis. ¿Para qué? Para mostrarnos todo lo que era el ministerio sacerdotal. Si usted recuerda un poquito, el libro de Levítico hablaba sobre todo lo que implicaba el ministerio sacerdotal y bueno, entre Éxodo y Números está Levítico, ¿verdad? Ahora, ¿qué registra? Registra la historia de la ambulante travesía por el desierto de una nación redimida debido a su incredulidad. Qué interesante, ¿verdad? Fíjate qué interesante. Tipológicamente, Números continúa retratando la progresiva vida cristiana. Fíjate, Génesis es el libro de la creación y caída, Éxodo es el libro de la redención, Levítico es el libro de la comunión y adoración, y Números es el libro del servicio y del camino. Ahora, ¿cómo está dividido el libro? El libro está dividido en tres partes. Vamos a abrir la palabra de Dios, si son tan amables, ahí al libro de Números. Vamos rápidamente a Números capítulo 1. Rápidamente a Números capítulo 1. Y mire qué dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas. Ahora, qué interesante. ¿Para qué? Hay mucha gente, por ejemplo, se lo tengo que decir, ¿verdad? De repente hay hermanos que dicen, no, es que pues los números no son importantes porque quiera que no, nos ayudan a saber, hermanos, en qué terreno estamos parados usted y yo. ¿Qué quiere decir eso, queridos alumnos? Por ejemplo, ¿alguna vez alguno de ustedes ha tenido un negocio? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Uno debe saber, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de algo que un servidor vivió. Yo fui bodeguero o almacenista en una constructora. Entonces, por ejemplo, llegaba un camión, hermanos, con una tonelada de cemento. ¿Cuánto es una tonelada de cemento, hermanos? 20 bultos. Entonces, cuando llegaba el camión, yo no lo dejaba entrar, le decía, espérame tantito, y contaba uno por uno los bultos de cemento. Entonces, yo en la libreta anotaba, entraron 20 bultos. El del camión firmaba y se iba. Lo metía yo en la bodega, lo acomodaba, y los albañiles, conforme iban ocupando el cemento, me decían, hermano, yo no era hermano en aquel entonces. Bueno, hubiera sido, ¿eh? Pero no era hermano. Me decían, Hugo, ocupamos 3 bultos, 4 bultos, 5 bultos. Y decía, ok, perfecto, me parece muy bien. Nada más fírmame de recibido, ¿ok? Y ocupaban que 2, que 3. ¿Para qué me ayudaba? Por ejemplo, hermano José Luis Valencia, ¿para qué me ayudaba todo eso? Cuénteme. Para, bueno, en anotar todo eso para llevar un control de lo que se tiene y de lo que se usa. Exactamente. Un ejemplo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, llegara el camión y yo no anotara cuántos bultos entraban? Tal vez como la primera vez el que lleva el del camión diría, ay, pues no anota nada. Entonces, pues en lugar de llevar 20, llevo 18. Al fin no los van a contar. Estás aquí conmigo. Y de repente
Yo acomodo, ni cuento cuántos di, ni cuántos llevé, y qué va a pasar. La empresa va a tener que pérdidas, porque no hay un orden. Lo mismo pasa en la casa. Hay gente que no administra su dinero y por eso siempre, ¿por qué no me alcanza el dinero? No lo administra. Hay gente que no administra el tiempo, hay gente que no administra el ministerio. Por ejemplo, ustedes que van para pastores, ustedes que van para maestros, hay gente que piensa que con solo tener buenas intenciones van a ser buenos pastores, van a ser buenos maestros, y no. El Señor nos puso, queridos alumnos, como administradores del ministerio. Por ejemplo, si el Señor nos da una congregación, es necesario saber si esa congregación está leyendo la Biblia. ¿Y cómo lo voy a saber? Tengo que tener un orden de quién está leyendo la Biblia, cuántos capítulos están leyendo, qué pasaje están leyendo, si están trayendo o no invitados, si están ganando o no almas, si están diezmando o no están diezmando. ¿Por qué, hermano? Porque eso me va a ayudar a llevar un control y ver en qué áreas estamos escasos. Por ejemplo, una congregación en promedio, hermanos, lee 100 capítulos a la semana de la Biblia, ¿verdad? Y si yo como pastor no checo cuántos capítulos leen, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, la semana que viene ya no van a leer 100, van a bajar y van a leer 80. Entonces, ¿estamos avanzando o retrocediendo? Retrocediendo. ¿Y qué va a pasar? Si ese pastor, si ese líder, por ejemplo, las hermanas que van para encargadas de salones de niños, de cunas, de clases de damas, deben llevar un orden. Porque ¿qué pasa si no se lleva un orden? Va a empezar a haber una falta de administración. Entonces, hermanos, los números nos ayudan a llevar un orden. Dios en este libro, y para Dios son tan importantes los números, que le dedicó un libro completo de la Biblia a los números, a saber cuántos soldados había, cuántos utensilios, cuántos soldados, cuántos ministerios, cuántas tribus. ¿Para qué? Para saber si estamos avanzando o retrocediendo. Primeramente, hermanos, el tener números nos ayuda a mantener un orden, ¿ok? Pero siguiente, nos ayuda a saber si estamos retrocediendo, si estamos estancados o si estamos avanzados. Fíjese qué interesante lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, mi hermano George nos comparte un texto: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Qué tremendo texto. Gracias, George, por compartirlo. Ahora, fíjese qué interesante lo que le quiero entender. ¿A qué me ayudan los números? Me ayudan a saber, bueno, usted, porque a veces somos bien buenos para, desgraciadamente, andar hablando de los demás, ¿verdad? Pero, por ejemplo, le voy a decir a usted algo bien interesante. Usted como cristiano, sea honesto consigo mismo. ¿Ha crecido como cristiano? ¿Ha aumentado su nivel de oración? ¿Ha aumentado su nivel de leer la Biblia? ¿Ha aumentado su caminar con Dios? ¿Ha aumentado el número de visitantes que lleva a la iglesia? Necesitamos saber. Por eso llamamos, hay gente que, no, es que aquí vemos gente sincera. Dios no ve los números, Dios ve el corazón, no. Y por eso nunca pasan de 5 personas o 10 personas. Por eso hay iglesias que no avanzan. Y déjenle digo algo, una iglesia que no está creciendo es una iglesia que está mal. Y se lo tengo que decir, y se lo tengo que compartir, y se lo tengo que enseñar. Por ejemplo, no es pecado si ahorita en tu iglesia hay 10 miembros, pues son los que hay. Pero si de aquí a un año siguen siendo los mismos 10, algo anda mal en esa iglesia. Algo anda mal. Si no están añadiendo familias nuevas, si no están añadiendo visitantes, si no está habiendo vidas cambiadas, algo anda mal ahí. Por eso son importantes los números. Porque al final del año debemos decir, bueno, ¿cuántas familias se agregaron? ¿Cuántos visitantes se quedaron? ¿Cuántos discipulados tenemos? ¿Cuántos bautizados tuvimos? ¿Cuántos salvos tuvimos? ¿Cuántos estudios bíblicos dimos? ¿Cuánta gente se está agregando? Los números son importantísimos, ¿ok? Ahora, con eso en mente, fíjese qué interesante. ¿Cómo está aquí dividido? Vamos rápidamente a compartir. ¿En cuántas partes está dividido el libro? En 3. La antigua generación, aquella generación que por causa de su incredulidad no pudo pasar a la tierra prometida.
Acuérdense, hermanos, que envían, ¿verdad? Y viene en este libro, Moisés envía espías y regresan con la noticia de que pues la tierra es muy buena, pero desgraciadamente los habitantes son terribles y no van a poder invadirla porque ellos eran como langostas y ellos eran gigantes. Y estos, en lugar de animar a la gente, la desanimaron y se armó un caos. Y Dios, como castigo, no permitió que los incrédulos pasaran. Y tuvieron que pasar 40 años, hermanos, en el desierto, hasta que toda aquella generación murió. ¿Y quién entró? La nueva generación. Por eso está dividido en tres partes: en la antigua generación, el periodo de transición y la nueva generación. Ahora, fíjate qué interesante. Podrás notar el significado del número 2. En números hay dos generaciones, ¿ok? Del 1 al 14, la antigua, y del 21 al 36, la nueva. Dos censos, del 1 al 4 y el segundo del 26 al 27. Dos travesías, la primera del 5 al 14 y la segunda del 5 al 27. Y dos instrucciones, la primera del 5 al 9 y la segunda del 28 al 36. Ahora, fíjate qué interesante. ¿Cómo fue rechazada la antigua generación? Primeramente, hermanos, vemos que en los capítulos del 1 al 4 hubo el censo, ¿ok? En el capítulo 1, fíjate qué interesante, se censó a los hombres guerreros, los de 20 años para arriba. En el capítulo 2 se organizaron las tribus, acuérdense que eran 12. El capítulo 3 a los levitas. El número 4, los deberes de los levitas. Cada uno de los levitas tenía un deber. Fíjate qué interesante y te lo tengo que compartir. Tú como siervo, tú como sierva de Dios, tienes un deber. ¿Cómo está eso, hermano Hugo, de tener un deber? Sí, tienes una responsabilidad. O sea, no podemos ir por la vida. De repente hay gente que piensa que el ministerio es nada más pararse a hablar y lucir hermoso y que todos le aplaudan a uno y cantar y predicar. No, hermanos, debemos ensuciarnos las manos, debemos barrer el templo, debemos acomodar las sillas, debemos visitar la gente. Hay gente que lo mandas a visitar a un enfermo y no van, lo mandas a ganar un alma y no van. No, es que yo nada más quiero cantar. No, hermano, es que yo nada más quiero enseñar. No, el ministerio es completo. Tenemos que ser capaces de desarrollar cada una de las labores del ministerio. Una vez, hermanos, faltó, me acuerdo de una iglesia, y no es aquí en Monterrey para que no ande pensando, ¿verdad? Eh, y la hermana que hacía la limpieza faltó. Y el pastor se comunicó con, hermanos, pues la hermana que faltó la limpieza faltó. ¿Quién puede ir a hacerla? Y yo me quedé pensando, pues ¿qué le costará mucho trabajo a él agarrar la escoba y hacerlo a él? O sea, no sé esa clase de líderes, hermanos, que busca que todo le resuelven. Hágalo usted y va a ver que si usted lo empieza a hacer, va a hallar gente que lo haga. ¿Sí o no, hermanos? La gente en todo se fija. Y si usted es la clase de líder que, ay, pues no tengo quien me ayude a ganar almas, ay, no tengo quien me ayude a barrer, ay, no tengo quien me ayude a enseñar. No, hermano, hágalo usted. Si no hay quien barra, hágalo usted. Si no hay quien visite, visite usted. Si no hay quien ayude, ayude usted. Los levitas, queridos alumnos, tenían una responsabilidad. Seamos responsables con el ministerio que el Señor nos da. Pero ahora, fíjate qué interesante, qué interesante. Vamos a ver esto que está aquí acerca de los levitas. Vamos a compartir. Ahora, vamos a ver qué le tocaba a cada quien. Por ejemplo, a la familia de Coat, al sur del tabernáculo, era responsable por el equipamiento interno, la menorá, la mesa, todo eso. La familia de Gerson, al oeste del tabernáculo, era responsable de la cubierta externa. La familia de Merari, al norte del tabernáculo, era responsable de las estructuras, ¿ok? También había un conteo de los sacerdotes. Pero ahora vamos a ver, fíjate qué interesante la consagración. Qué importante, y fíjate cómo la consagración está dividida primero en la nacional, individual y de los levitas.
La consagración es importante. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque es una persona tomando una decisión diciendo, Señor, yo quiero apartarme para ti, consagrarme para ti. Por ejemplo, en la consagración nacional habla de que los leprosos deberían ser puestos en cuarentena. Las ganancias deshonestas están para ser confesadas y recompensadas. La sospecha inmoralidad está para ser probada por Dios, la ley de los celos. Pero en el capítulo 6 dice la consagración individual, hablando del voto del nazareato, por ejemplo. Fíjese qué interesante, ¿eh? De uno de los nazareos más famosos fue Sansón. Y de hecho en la mañana, ¿verdad? Que venía de Nuevo Laredo aquí en Monterrey, estaba leyendo un poco de su historia. ¿Sabías, hermano, que tú puedes trabajar en la obra de Dios, ser usado por Dios y aún así no tener un profundo conocimiento y discernimiento espiritual? En la mañana, hermanos, estaba leyendo cuando Sansón cae en manos de Dalila y Dalila le empieza a preguntar en qué consistía su fuerza. Y Sansón empieza a jugar con ella diciendo, no, pues es que si me amarran unas estacas a mi pelo, me voy a debilitar. Y Dalila, hermanos, le amarró las estacas y se libró. Y luego dijo, no, si me amarran con unos mimbres fuertes, y se libró. Pero fíjate qué interesante, hubo un momento en que Dalila lo fastidió tanto que Sansón abrió su corazón. Y Sansón le dice a Dalila, nunca sobre mi cabeza ha pasado navaja, porque soy nazareo a Dios desde el vientre de mi madre. El día que me corten el pelo, ese día perderé mi fuerza. Qué interesante esto, hermanos. ¿Por qué, hermano Hugo? Porque él tontamente, a pesar de que el Espíritu Santo lo usó, a pesar de que Dios lo usó para victorias, a pesar de que hizo grandes cosas para el Señor, tontamente él pensaba que el poder que él tenía venía de su pelo. Qué tremendo, qué espantoso. ¿Y cuánta gente hay, hermanos, en la obra de Dios que sí cantan, que sí predican, que se hacen, pero no tienen un discernimiento espiritual, no tienen una relación profunda con Dios, como Sansón? Sí predican, sí cantan, sí estudian, sí hacen, pero no hay esa relación con Dios profunda. Y por eso piensan que pueden hacer lo que quieren en la obra de Dios, cantar cuando quieren, predicar cuando quieren, orar cuando quieren, servir cuando quieren. Y dice la palabra de Dios que Dalila le cortó el pelo a Sansón y Sansón dijo algo bien interesante. Esta vez saldré como las demás. Pero dice la palabra de Dios que él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Y por qué no lo sabía? Porque estaba tan lleno de sí mismo que no tenía un discernimiento espiritual. Y por eso cuando Dios se apartó de él, ni lo pudo sentir. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo que Dios se aleje de ti y tú no lo puedas sentir. Cuando tú tienes una comunión con Dios real, tú puedes sentir la presencia de Dios. Tú puedes sentir cuando estás orando la presencia del Señor, cuando estás predicando la presencia del Señor, cuando estás leyendo la Biblia, la presencia del Señor. Mas, sin embargo, cuando te empiezas a enfriar, a apartar, el Señor ya no está ahí. ¿Cómo, hermano? Dios está en todo lugar, sí, pero con su bendición ahí para ti ya no está. ¿Por qué? Porque perdiste esa comunión, esa consagración, ese deseo de agradar a Dios. Sansón lo perdió. Y por eso cuando Dios se va y se aleja de Sansón, dice la palabra de Dios que Sansón pensó, esta vez saldré como las demás. Pero dice que él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El voto del nazareato era un voto voluntario, no era un voto obligatorio. Y ese voto consistía en no tomar nada del fruto de la vid, en dejarse crecer el pelo y no cortárselo, el no tocar muertos, el no ser inmoral, el no ser promiscuo, el no ser fornicario. Sansón rompió todos y cada uno de los votos del nazareato. Él vivía un nazareato externo. Él pensaba que por tener el pelo largo ya era nazareo, pero tomaba vino, tocaba cadáveres, andaba de fornicario. ¿Qué aprendemos? El nazareato es consagración a Dios. Tome decisiones, hermano, tome decisiones, alumno, tome decisiones, alumna, de consagración a Dios de manera voluntaria. Hay áreas en su vida que usted puede consagrar su mente, puede consagrar su corazón, puede consagrar su boca, su oído, su vista.
Puede decirle al Señor, Señor, quiero consagrar mi vista para ti. Voy a hacer el voto de no ver algo que no deba de ver, de no hablar algo que no deba de hablar, de no escuchar algo que no deba escuchar, de no ir donde no deba de ir. Una persona consagrada se consagra para Dios por amor, por crecimiento. Y créame que si hay una diferencia entre la vida de una persona que se consagra y un cristiano carnal. ¿Por qué hay tantos pastores, pero Dios no a todos los usa? ¿Por qué hay tantas iglesias, pero no todas las iglesias tienen ese poder? ¿Por qué hay tantos aún estudiantes de la Biblia, pero no todos destacan? ¿Sabe cuál es la diferencia? Hay una palabra, consagración. Hay estudiantes que sí se toman en serio la palabra de Dios y hay unos que no. Hay iglesias que toman en serio la palabra de Dios y hay unas que no. Hay pastores que toman en serio la palabra de Dios y hay unos que no. Necesita usted aprender que debe ser usted una persona consagrada. No para agradar al hombre, no, sino para agradar al Señor. Con eso en mente, sigamos viendo. Vamos a ver. Excelente. Fíjese que dice aquí. Vamos a ver. Pausa, vamos a ver. De grabación. Vamos a buscar. Permítame. Ok. Ahora sí. Disculpen, esta versión de Zoom no le hallo mucho, ¿ok? Ahí tengan. Me voy a ir enseñando. Ahora, siguiente. ¿Qué consagración? La nacional implicaba a tratar con los leprosos, con las ganancias deshonestas y con la inmoralidad. La individual eran los nazareos, los levitas. Sobre ellos era el rocimiento de agua de la purificación y por ellos afeitar sus cuerpos para el Señor. Ahora, con esto en mente vamos a ver esta última parte, ¿ok? El bosquejo de los capítulos 1 al 10. Ahí le va. Primero, de los capítulos 1 y 2, Números trata de la movilización de la gente de Dios para la guerra. De los capítulos 3 y 4, trata de la asignación de los levitas para el servicio. Fíjate qué interesante. El Señor ordena a la gente que va a pelear, pero también a la gente que va a ministrar, que van a orar, pero también desde el 5:8 había haber un campamento en santidad, sin leprosos, con gente consagrada, sin inmoralidad, pero también la máxima lección de comunión y guía. ¿Ok? Con eso en mente, esta es la introducción al libro de los números, pero ojo, va a haber tarea. Vamos a empezar con tarea porque con las tareas los vamos a evaluar. La tarea, queridos alumnos, hoy vimos parte del 1. ¿Qué va a hacer usted? Usted va a leer del capítulo 1 al 10 de números. Tiene toda una semana para leerlo. Pero ¿cuál es la tarea en sí? De esos capítulos que lea, querido alumno, querida alumna, va a seleccionar el pasaje o historia que más le llame la atención. Por ejemplo, está usted leyendo de números y le llama la atención, por ejemplo, eso de la ley de los celos, que si un marido sospechaba de su mujer, le daba a beber cierta agua y si no le había sido infiel no le pasaba nada, pero que si le era infiel, el vientre se le hinchaba. Qué tremendo eso, ¿verdad? O está leyendo números del 1 al 10 y de repente ve lo del nazareato, no sé. Usted lea números del 1 al 10 y del versículo o pasaje que más le llame la atención, me va a hacer un estudio bíblico de 2 hojas hechas a mano. Tiene una semana para hacerlo. Puede ser un tema, puede ser un versículo, puede ser una palabra, qué sé yo, lo que le llame la atención a usted. ¿Ok? Lo que le llame la atención a usted. Vamos a leer números del 1 al 10 y del 1 al 10 lo que me llame la atención a mí, voy a hacer un estudio de 2 hojas escritas a mano y lo voy a enviar. ¿Cuál es la fecha límite para enviarlo? El próximo lunes a las 9. ¿Ok? Tiene una semana para hacerlo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Con toda confianza puede preguntar.
¿Quedó claro, alumnos? ¿Nadie tiene dudas ni preguntas? Si no puede hablar ahí en el chat, ponga sí, entendí, no sé. Todo claro, pastor. Ah, excelente, hermano Kenny, gusto saludarle. Hermana Estela, ¿todo claro? Hermano Luis Ponce. Amén, pastor. Hermana Betty Llamas, ¿todo claro? Sí, pastor. Hermano Jorge Junior, ¿todo claro? Yo creo que ya se fue a dormir el Jorge. Hermana Vianey, ¿todo claro? Sí, pastor, todo claro. Excelente, pues vamos a orar para ser Jesús, despedidos. nada más rápido. La fecha de entrega es el día. ¿Qué día? Ahí le va. Es el próximo lunes que cae día 29, lunes 29, Ajá. antes de las 9, ¿ok? Puede enviarlo, todavía estando en la clase lo puede enviar, ¿ok? Todo el lunes puede enviarlo. De una vez, hermano José Luis, despídanos en oración si es tan amable. Está bien. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por este día, por esta noche. Gracias por esta clase que escuchamos el día de hoy. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros. Gracias por el tiempo, Dios, del pastor Hugo Martínez, Señor, y por cada uno de nosotros que pudimos ser ayudados en este tiempo. Gracias y en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, que Dios les bendiga, alumnos, que pasen buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Amén, pastor.